clamar de acuerdo a tu corazón, Señor, y en este momento que vamos a leer un poco de tu palabra, nos ilumines, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Bienvenida, mi hermana María. Vamos a leer esta palabra, estos versículos cortitos y seguir en oración y seguir ahí en oración, dándole gracias a Dios. Y esta palabra dice así, Efesios 4, del 12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. En esta palabra, en el contexto completo de esta palabra, me imagino que ya todos ustedes saben, está hablando básicamente en el contexto de esta palabra, en lo que es a los dones ministeriales, ¿ok? Habla de los dones que Dios ha repartido, los dones ministeriales, dice algunos profetas, algunos apóstoles, algunos evangelistas, algunos maestros, algunos pastores, está hablando acerca de eso. Entonces, estos dos versículos es el por qué, ¿ok? Y no sé, la verdad, me levanté, tenía eso aquí y digo, bueno, tengo que compartírselo a mis hermanos hoy en la oración, porque creo que cada vez que me levanto y hay una palabra como que está retumbando ahí, como que tal vez el Señor como compártela, 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 compártela. Y nada, dije, bueno, vamos a compartir esta palabra en el momento de la oración. Y esta palabra, bueno, estos dos versículos, hermanos, nos arrojan una luz impresionante. Y que sé que abran su corazón ahí. Estos dos versículos nos habla del propósito de por qué están colocados, de por qué Dios nos da o nos brinda a los dones ministeriales, los oficios ministeriales, los que acabamos de nombrar. Ustedes saben cuáles son. ¿Cuál es el propósito de que Dios lo hace? Y está en el versículo 12 y el versículo 13. Ese es el propósito para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La obra del servicio al Señor. Somos discípulos y hacemos discípulos. Es lo que tenemos que hacer. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de que se levantan entre nosotros. Dios da estos ministerios o estos dones ministeriales. Para ese es el propósito. Cualquier cosa fuera de esto es un despropósito total. ¿Que lo podemos ver a veces? Sí. Y que sucede muchas veces, sí. Por eso siempre las palabras nos vuelven a centrar en el propósito de las cosas. Porque si los oficios ministeriales no cumplen el propósito para el cual fueron establecidos, entonces es un despropósito total. Y si es un despropósito total, es un desperdicio total, porque no cumple para aquello lo cual fue hecho. ¿Sé por qué les estoy leyendo esto? Porque quería compartir algo con respecto a esto, obviamente, y es con lo que es la regla y la ayuda. Hay reglas que están establecidas y que nadie se escapa de esas reglas. Y hay ayuda, que es de la misericordia de Dios. Él nos coloca para la ayuda, pero no puede ser esto inverso. No puede ser primero la ayuda y después la regla, porque es un despropósito. Es la regla y la regla es soportada o es acompañada con la ayuda, que le voy a explicar un poquito y seguimos orando. Una regla, hermano, es que tú y yo, lo que hemos conocido al Señor y estamos en el Señor, de verdad, eh, somos algo. Y es primeramente que somos hijos de Dios, ¿ok? Y si somos hijos, somos templo del Espíritu. Y si somos Sí, templo del Espíritu, la Biblia también nos llama reyes y sacerdotes. Todas estas cosas tienen sus versículos bíblicos, ustedes lo han leído, no voy a decirlo para no extenderme más, pero somos eso, somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu, somos reyes y sacerdotes. Por eso cada vez que se preguntan o le pregunten, o sea,
¿Qué eres tú en el Señor? ¿Qué eres tú en el reino? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu función? Hay una identidad que tenemos que conocer y profundizar en ella. Somos esto en identidad base, hijos de Dios. Gracias a Cristo fuimos adoptados. Hijo de Dios, gracias a Cristo. Y esto nos convierte en templos vivientes. Y esto nos hace también ser reyes y sacerdotes. Lo dice la palabra ya en Apocalipsis para nuestro Dios y Señor, por medio de Jesucristo. Entonces, esta es la identidad que somos. Esta es una regla. ¿Y qué quiero decir como regla? Como regla, nosotros un, tenemos una bendición implícita, pero también tenemos un deber. ¿Y cuál es nuestro deber? Comportarnos conforme a esto que somos hoy. Ese es nuestro deber. Esa es una regla. No es una ayuda, es una regla. ¿Ok? Entonces, como hijos, templo, reyes, sacerdotes, ¿qué hacemos? Bueno, obedecemos y ejecutamos la voluntad del Padre con plena satisfacción. Lo hacemos porque nos da alegría, gozo, porque amamos hacerlo, no porque nadie nos obliga, porque cuando nadie nos está viendo, allí es cuando verdaderamente Dios nos ve y sabe de nosotros. Cuando nadie nos ve, entonces nosotros obedecemos y ejecutamos la voluntad del Padre en plena satisfacción. ¿Por qué? Porque somos hijos. Esa es una regla. Lo otro, ministramos al Señor, levantamos oraciones, ruegos por nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación, ofrecemos nuestra vida diariamente, así, delante de Dios en el altar, como lo hacemos hoy aquí en una oración grupal, ahí diaria, diciendo, Señor, aquí estamos otra vez, mantenemos el fuego, porque somos un templo, necesitamos mantener el fuego, eso nunca se puede apagar, recuerden que eso ya lo habíamos leído. ¿Qué otra cosa? Bueno, ejecutamos la palabra, dictaminamos a nuestra vida y a nuestra familia los designios del cielo, como que como reyes. Y como Amén. sacerdotes estudiamos y enseñamos la palabra de Dios para que nosotros y otros aprendan a temer al Señor. Eso es una de las Sí, funciones que Señor. hace el sacerdote. Entonces, todas estas cosas vienen de qué? Viene de que somos hijos, viene de que somos templo, viene de que somos reyes, viene de que somos sacerdotes. Todas estas cosas que vienen implícitas, una cantidad de bendiciones impresionantes que no merecíamos, que la pagó el Cordero por nosotros, pero que nos impulsa hacia un deber de qué tenemos que hacer. Y eso nos da identidad para caminar como lo que somos. Y yo veo muchas veces, y tal vez muchas veces nos ha pasado, crisis de identidad, de qué soy, qué soy, qué soy, ¿no? Entonces, cuando entendemos el propósito, eso nos ayuda a cómo caminar, remar en esa dirección. Si están invertidos, tendremos una graves consecuencias. Entonces, ¿qué quiero decir con que es una regla y una ayuda? Bueno, los ministerios, pastores, maestros, todo lo que nombra la palabra aquí en Efesios, están puestos para ayudar, para perfeccionar a los santos a la hora del ministerio, para ayudar, pero no es una regla. O sea, hay casos y van a haber casos, no sé, en estos días escuché a alguien en una parte de Turquía que en todo ese lugar no había ninguna congregación. Él se había convertido, creo que en otro lugar, y se fue a vivir otra vez allá, y no había ninguna congregación, que por lo consiguiente no habían pastores, no había maestros en ese lugar, sino que solo estaba esa persona. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, simplemente lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros y lo que nos ha pasado. Nosotros tenemos que saber cuál es la regla, qué tenemos que hacer, porque en Jesús nosotros somos algo. Entonces, si no hay alguien, como en este caso, que te pueda ayudar, ¿no? Como un pastor, un maestro, que están buenos y que son de bendición y son puestos para ayudarnos, bueno, es que hay una regla, no estamos perdidos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, nuestro principal pastor. Entonces, quería nada más traerle esto a cotación. Hay muchas cosas que decir con respecto a este tema, pero no sé, eso me rebotaba mucho en la cabeza hoy al levantarme y quería compartirlo. Tengo más escrito aquí, pero básicamente básicamente eso, hay unas reglas y hay una ayuda, y las reglas están para nosotros y la ayuda también, pero no debe de voltearse. ¿Y qué quiero decir cuando voltearse? O sea, si la ayuda es la regla, entonces, ¿qué pasa? Dependemos emocional y espiritualmente de una persona, de un líder, de un pastor, de un ministro, si no nos saluda, o si no puede estar pendiente de nosotros, si no nos contesta algo, o qué sé yo, o no hemos tenido la cita con él porque todavía no ha llegado el momento, porque la gente está muy apretada. ¿Qué pasa? No sabemos qué hacer, decae nuestra fe, o como muchos hacen, se van y no, qué sé yo, no creo más en nada, ni en Dios, porque si estos son los siervos de Dios que deberían hacer.
¿Entienden? Eso es lo que quiero decirles. Es una bendición tener a las personas de los líderes, pero no debe suplantar nunca las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, eh, leer la Biblia, un ejemplo, que esto no es nuestro caso ni tiene que ser el de nadie, de los que estamos aquí, que, y Dios nos libre, no, pero por ejemplo, leer la Biblia, se lo dejamos al pastor, por ejemplo. Yo cumplo con ir los servicios, los miércoles y los domingos, pero el enseñar a leer la Biblia, bueno, eso se lo dejo al pastor porque eso es su tarea. Yo nada más cumplo con ir y escuchar. Es un error, no estamos entendiendo cuál es la regla, cuál es nuestra función. Es bueno oír y escuchar, pero nosotros tenemos y debemos estudiar la palabra sistemáticamente. Es nuestro deber como sacerdote. No es nada más un deber del pastor y dejárselo a él como que él es el pastor, él tiene que hacer eso. Es deber de nosotros como hijos de Dios. Y a veces muchísimos pastores están remando y remando con la gente diciéndole, gente, lean un poco la palabra. Está bien que vengan los domingos y los miércoles. Y yo les puedo explicar, Señor. pero es que esa no es la regla. Esto es una ayuda, pero no es la regla. ¿Qué pasa si lo pasó lo del COVID? Bueno, nos conectamos online. Es lo mismo. Entonces siempre estamos con una de codependencia, cuando Dios necesita que desarrollemos nuestra propia fe, nuestros criterios, nuestras convicciones, la búsqueda en el espíritu propia. Eso tiene que venir de nosotros, no cuando nos coloquen en una posición para hacerlo, sino que tiene que desarrollarse en nosotros ya desde ahorita, desde que nos convertimos, porque es el deseo de querer conocer a Dios, de respetar y de enseñar lo que hemos estado aprendiendo, que nos enseña el pastor y que el Espíritu nos va enseñando en nuestra intimidad. Entonces, orar por otros, no, se lo dejamos a los líderes. Ellos son los que tienen el deber de hacerlo. Ellos están en constante santidad. No, es el deber también de nosotros. No podemos echarle eso a los demás. Decir que estos son los líderes, son los que tienen que orar por. No, nosotros tenemos que orar por nosotros. Tenemos que también orar si nuestra mano lo necesita. Porque es también parte de nuestro deber. La Biblia lo dice. Otro ejemplo, interceder por nuestra familia o por algo. No, se lo dejamos al grupo de intercesión porque ellos, a Dios los escucha a ellos, porque están constantemente orando y están santificados, están ungidos para eso. No, está buenísimo que haya un grupo de intercesión en el lugar donde estamos, pero nosotros somos intercesores porque somos sacerdotes. Ellos, los sacerdotes, también intercedían, era una de sus funciones, interceder por el pueblo. Entonces, ir entendiendo lo que somos nos hace tener el norte claro, lo que tenemos que hacer. O evangelizar, no, se lo dejamos al grupo de evangelismo. Esa gente tiene el don de hablar, no se avergüenza de nada, en hablar en público, a desconocidos. Esa gente son los que tienen que evangelizar. Yo no tengo eso. No, la Biblia nos dice, predican este evangelio, no hace sectorización, es a todos, es parte de lo que somos, es nuestra identidad. O alabar, algunos piensan que alabar es nada más escuchar los instrumentos y cantar. Entonces, bueno, yo siempre he querido pertenecer a la alabanza, pero nunca me han aceptado, como que no canto muy bonito y como no ejecuto ningún instrumento. Pero bueno, ahí más o menos yo aplaudo. No, todos hemos sido llamados a alabar a Dios, a cantar cánticos espirituales cada día en nuestros corazones, saludarnos unos a otros con cánticos. Esa es parte de nuestra vida. Que haya unos hermanos que están muy buenos tocando y cantando. Bueno, perfecto, eso está hermoso, pero eso no nos quita a nosotros lo que somos. Somos gente que alaba a Dios constantemente en nuestro corazón con himnos y cánticos espirituales. No es porque no estamos en el grupo de alabanza, no somos adoradores, como dicen por ahí. No. Entonces, entender esto, al entender cuál es nuestra identidad, para no estar achacándole a otros las cosas. Y me parece bueno, esto viene mucho cuando se hace una separación impresionante entre, bueno, es que estos son los líderes y estos son aquí, bueno, los que no son líderes. Entonces, como que el grupo de los super ungidos y el grupo de los que no son tan ungidos. No, eso no es lo que Dios hizo, no es lo que Dios quiere, y no es por lo cual Cristo murió. Cristo murió para hacernos una familia donde Él es el hermano mayor. Y sí, se levantan personas dentro de esa familia con distintas capacidades para ayudar al resto de la familia, pero toda la familia debe entender cuál es su deber. Cuando el resto de la familia entiende cuál es su deber, entiende que es hijo, que es templo, que es rey, que es sacerdote, no va a necesitar ni le va a echar la culpa a otra, sino que él va a saber qué es lo que tiene que hacer él. Y en el funcionamiento de eso lo va a ejecutar. Es entender acerca de esto. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 12 y en el versículo 13 es para perfeccionar a los santos. Y dice, hasta que lleguemos a la unidad de fe y conocimiento. Ese es el propósito, edificarnos, perfeccionarnos hasta llegar a la estatura del Señor. Y es entendiendo todas estas cosas. No hay una división a los ojos de Dios ni en los ojos del reino de Dios.
Eso no existe a los ojos de una división de decir unos son purgidos, otros no son purgidos. No, hay gente que se compromete, sí, y hay otras que toman a Dios a la ligera. Seamos nosotros los que entendemos, lo que amamos y de verdad nos rendimos y decimos, Señor, yo quiero ser lo que yo soy en ti y quiero funcionar en base a eso, como hijo, como templo, como rey, como sacerdote. No importa nada, no importa dónde estás, qué estés haciendo, qué posición tengas. Recuerden a Esteban, una persona que nada más entregaba por ahí comida a las viudas y estaba trastornando allá afuera. Era impresionante. Y así hay muchas partes de la palabra de Dios que nos habla. Esos discípulos que fueron esparcidos cuando vino la persecución en Jerusalén, no tenía ningún cargo en la congregación de Jerusalén, pero esa gente iba predicando el evangelio de pueblo en pueblo y fue tan fuerte esa predicación que se crearon comunidades cristianas fuertes como la de Antioquía, que fue esa comunidad cristiana fuerte la que envió después confirmando el ministerio de Bernabé y el ministerio de Pablo. ¿Cómo sucedió esto? A través de la predicación de unos discípulos que la Biblia no dice ni siquiera su nombre, ni tiene ningún tipo de cargo en la congregación, pero cuando fueron esparcidos porque vino la persecución en Jerusalén y tuvieron que irse a otros lugares, iban encendidos en el Espíritu, creyendo en el Señor por la palabra de Dios, iban hablándole de Cristo a la gente y la gente se iba convirtiendo. Entonces a veces nosotros como que, o muchas veces nos ataca mucho el ego de querer ser visto y querer ser conocido y querer que sepa nuestro nombre. Cuando la verdad lo que le importa al Señor es que hagamos su voluntad. Es como lo leímos al principio, ¿no? Una de las cosas de lo que tenemos que hacer como identidad de hijo, obedecer y ejecutar la voluntad del Padre en plena satisfacción. Y eso nos da felicidad, plenitud en todo lo que hagamos, no importa dónde estemos o dónde no estemos. Entonces, por eso le hablaba acerca de la regla y la ayuda, la regla y la ayuda. Hay una regla que tenemos que seguir, pero también está la ayuda. Y qué bonito y qué hermoso, claro, cuando algún líder, cuando un ministro, algún pastor nos ayuda, nos acompaña en el proceso, pero es eso, una ayuda que Dios nos da, pero no es la regla. Pero cuando por X o Y no está, porque mis hermanos, por estadística, un líder, una persona, no puede estar pendiente más de una cierta cantidad, creo que 100 o 300 personas. Ustedes pónganse a sacar la cuenta. Si ustedes fueran, no sé, un líder a cargo de alguien o un pastor a cargo, saquen la cuenta, nada más háganlo por estadística. A ponerle 100 personas. ¿Cómo ustedes hacen para estar pendiente de 100 personas en una semana? Porque si ya pasa más de una o 2 semanas, la persona puede sentirse, no, es que no me paro, qué sé yo. Imagínense a cuántas personas tienen que llamar, visitar, hablar en la semana para estar pendiente de 100 personas en la semana. Más de 10 personas, eso es imposible en una semana. O es casi imposible visitar o estar o tener una conversación mucho más profunda, decir, hola, ¿cómo estás? ¿Saben? Entonces a veces como que uno no ve eso y está muy pendiente de los líderes, está muy pendiente de los pastores. Oremos por ellos, hacen su trabajo. Pero que la palabra más que todo en este caso es poder entender. Cada hijo de Dios tiene una bendición impresionante en Cristo y tiene un deber en que ejecutar. Y eso es cuando entendemos nuestra identidad. Y la palabra nos lo dice claramente. Señor. Somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu. Somos reyes y somos sacerdotes. Eso es lo que somos gracias al Señor Jesús. Y que podamos crecer en eso y que nuestra vida pueda bendecir la vida de otros y dar de lo que de gracia hemos recibido. Así que bueno, mis hermanos, traté de explicarme súper rapidito, lo más rápido que pude, de verdad, con respecto a este tema. Discúlpenme, a veces sé que me extiendo, pero de verdad que a veces se me hace muy difícil contener varias cosas así que siento que voy a explotar. Porque cuando siento una palabra así, una palabra, como que necesito hablarla, necesito expresarla, y que podamos ser edificados por el Señor y cada uno de nosotros en este tiempo podamos ser lo que somos, mis hermanos, el ejército de Dios en la tierra, hijos del Dios Altísimo, reyes, sacerdotes y templo del Espíritu. Por eso que no se apague el fuego en nosotros, que no se apague el fuego y que podamos animar y motivarnos unos a otros a seguir orando, seguir buscando el rostro de Dios, seguir dándole gracias y podamos disfrutar del regalo de Cristo en este tiempo para nosotros. Y como siempre lo digo, y si nos caemos, nos levantamos, mi hermano. El Señor está allí para que lo confesemos y levantarnos. Es decir, confiesen sus pecados, yo soy bueno y justo para perdonar. No nos quedemos ahí abajo, no nos quedemos en ese error.
Levántense una y otra y otra y otra vez. Tengan un corazón de campeón. Un corazón de campeón no es un corazón que siempre está ganando. Un corazón de campeón es un corazón que cada día lo intenta, mis hermanos. Ese es un corazón de campeón. Yo una vez escuché eso, esto impactó mi vida de una manera tan profunda que lloré y dije, yo quiero ese corazón, Señor, el corazón de campeón, no que siempre está ganando, sino de que lo intenta cada día de su vida. Y eso es hermoso y Dios te da la gloria y la victoria. Así que de poder vivir la vida que Él ha pagado por nosotros. Así que mis hermanos, amén, amén, amén. Bendecimos el nombre de Dios. Gracias, Padre amado, por tu amor, tu misericordia.